Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase de proyectos de inversión. El día de hoy vamos a analizar cuestiones ya relacionadas a lo que es la factibilidad financiera. Vamos a conocer cómo trabaja el flujo de caja, cómo estos flujos ayudan a determinar la factibilidad, cómo se lo construye, de dónde proviene este flujo, cómo se lo va a ir determinando y bajo qué supuestos lo tengo que ir proyectando, porque todo lo que nosotros tenemos que hacer en la factibilidad, pues es previo a la ejecución y en razón de los supuestos, de las ideas que nosotros tengamos, vamos a poder dar un escenario o varios escenarios para plantear nuestro proyecto, ¿ok? En este caso, el día de hoy vamos a analizar lo que es el flujo de caja, vamos a analizar lo que es la inversión inicial, qué son las depreciaciones, qué son las amortizaciones, y vamos a analizar un caso práctico para que ustedes puedan ir determinando cómo es que se tiene que ir haciendo toda esta parte, ¿ok? Correcto, entonces les voy a compartir unas diapositivas, les voy a hablar de la teoría relacionada a esto y luego de eso vamos a pasar a analizar un caso práctico y en el caso práctico vamos a determinar cómo es que se van construyendo en base a las diferentes hipótesis que nosotros manejamos, ¿ok? Entonces, esta parte es la introducción al flujo de caja libre. El flujo de caja libre es una herramienta dentro de las finanzas corporativas que nos ayuda a determinar cómo es que nos queda dinero para poder determinar la factibilidad del proyecto. ¿De dónde nace esta parte de lo que nos queda dinero, no nos queda dinero? De la relación que existe entre los ingresos y los egresos que tiene que tener nuestro proyecto, ¿ok? Representa las cantidades de efectivo que una empresa debe poseer para que pueda funcionar. Tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros estamos en un proyecto de inversión, no es únicamente el dinero que vamos a invertir en las máquinas que vamos a comprar, en la materia prima que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que tener presente que necesitamos otro tipo de fondos para que todo pueda funcionar, ¿verdad? Para esto necesitamos también un capital de trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque imaginemos que ya pongamos nuestro proyecto, nosotros como administradores financieros tenemos que tener los criterios suficientes para ponerlo en funcionamiento en los diferentes escenarios que nos planteamos. ¿Creen ustedes que al momento de que ustedes se pongan su negocio, su primer mes ya van a estar en profits, van a estar en ganancias? Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener presente esto. Todo proyecto de inversión no va a estar realmente en ganancias. eh, vamos a, vamos a tener un tiempo en el cual tiene que irse recuperando todo esto que yo voy invirtiendo, ¿no es cierto? Si yo hago una inversión de $10,000 y veo que estoy con un promedio de ingresos de flujo de caja libre de 1,000 mensual, ¿en cuánto tiempo recuperaré mi inversión? ¿Cuánto creen ustedes? Invertí 10,000 y estoy ganando 1,000 mensual. ¿Será que recupero en 10 meses? Sí, ¿no es cierto? Porque estoy ganando 1,000 mensual. Muy bien, eso brevemente. Todo proyecto, la inversión es el conjunto de los diferentes factores que ya nos debemos determinar a través del estudio técnico. En eso nosotros ya vimos qué maquinaria voy a comprar, cuánta gente voy a contratar. Para esto también les he añadido otro tipo de textos. El día de hoy les añadí uno más dentro del entorno virtual que les va a servir como una guía para ya toda la parte de procesos, si es que le quedó duda dentro del estudio técnico, en el cual ustedes van a ir poniendo y pueden seguir esos ejemplos que están ahí o el proceso que está siguiendo ahí porque lo está siguiendo detalladamente. Por ende, ese libro fue el que más me llamó la atención de toda la bibliografía que estuve analizando para que ustedes puedan ir determinando cómo es que este autor lo va realizando al estudio técnico. Otra cosa muy importante, solo un grupo se ha acercado a mí a preguntarme cómo hago esto, profe, calculé bien esto otro. Ok, uno de los cuatro. Es el, parece que es el grupo de María José, que también se acercaron, se juntaron con Claudia, también me había preguntado ciertas cosas. El resto, chicos, no se descuiden, por favor.
Ya saben que pueden contar conmigo en horas de tutoría de 5 a 6 y 50, cualquiera de estos días, no hay inconveniente, si no sea la hora designada, yo puedo ayudarlos, ¿ok? Pero tampoco me vayan a escribir el sábado a las 12 de la noche, o como hoy día me pasó que me despertaron del mensaje que revise unos temas de tesis por ahí, entonces vamos también controlando esa parte también, ¿cierto? Aprovechando los horarios que tenemos para esto. Entonces, este texto y otros guías que les he puesto, les va a ayudar a determinar cómo es que se va trabajando con esta parte del proyecto, ¿ok? Entonces, nosotros dentro de lo que nosotros vamos a crear, tenemos que tener presentes ciertos factores. Entre estos, nosotros vamos a proyectar ingresos, ¿no es cierto? Vamos a proyectar costos, vamos a proyectar gastos, pero sobre todo nosotros tenemos que tener presente algo. Nosotros vamos a hacer una inversión inicial en activos fijos, ¿sí o no? ¿Ya? Si por ejemplo compro una máquina, ¿esta máquina va a tener que irse depreciando, sí o no? ¿O me durará para siempre? ¿Será que contablemente es infinita? No se va depreciando. Se va a ir depreciando porque va a ir perdiendo su valor en el tiempo, ¿no es cierto? Por el uso. Así esto no represente una salida de efectivo dentro de la parte financiera y contable, si se lo toma en cuenta, ya que la depreciación representa la disminución del valor de los activos fijos de una empresa, debido al desgaste o paso del tiempo. Puede que la haya usado 1 millón de veces, como no lo haya usado una vez en el transcurso del tiempo de vida de esta máquina, que a la final va a terminar depreciándose. ¿Ok? Esto es un gasto no monetario, como les estaba mencionando, pero que sí impacta en el flujo de caja libre. ¿Se acuerdan lo que estábamos haciendo en los flujos de efectivo de los activos? Nosotros sumábamos esa depreciación. ¿Por qué la sumábamos? Porque en realidad no representaba una salida de dinero. ¿Ok? Y la amortización refleja la distribución de un costo intangible a lo largo del tiempo. Comúnmente se aplica a activos como patentes, derechos de autor y software, etcétera. Se van amortizando. También es un tipo de ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿será que yo tengo que tener presente estos valores dentro de mi proyección de flujo de caja para poder determinar el valor de mi proyecto? ¿Qué creen ustedes? Sí, Sí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta estos valores porque nos van a afectar a nuestros flujos de dinero. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las importancias de las depreciaciones y las amortizaciones en el flujo de caja? Las depreciaciones y amortizaciones influyen en la rentabilidad y en la posición de efectivo de una empresa. ¿Se acuerdan que yo el otro día me preguntaba a un alumno, profe, ¿cómo hago para pagar menos impuestos? Entonces yo le digo, mira, tú tienes este tipo de cuenta en la cual tú puedes amortizar tus activos para que de esta forma resten el valor sobre el cual va a ser la base imponible para que el gobierno te cobre tributos, ¿no es cierto? No es lo mismo que tú le pongas frente al gobierno y le digas, mira, tengo esta base imponible de $1 millón, a que le digas, mira, tengo esta base imponible sobre $800,000. Entonces el gobierno te va a calcular ese es el porcentaje de impuestos sobre la base que tú le presentes y que esté obviamente justificada. Y para llegar a esta base imponible, la utilidad operativa, la utilidad bruta, tiene que ir atendiendo cada una de estas cuestiones. Cuando nosotros le restamos a los ingresos, le quitamos los gastos, tenemos una utilidad bruta, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. Luego de la utilidad bruta, esta utilidad bruta tiene que atender ¿qué? Gastos de la empresa, sueldos del administrador financiero, de ustedes, etcétera, ¿no es cierto? Marketing y demás. Luego de eso nosotros tenemos una utilidad operativa y esa utilidad operativa es la que tiene que comenzar a atender las diferentes obligaciones que se tiene como organización. Entre estos vamos a atender depreciaciones y amortizaciones, ¿sí o no? ¿Recuerdan el EBITDA? Que lo vimos. Entonces el EBITDA, la D y la A representan las depreciaciones y amortizaciones. Cuando atendemos eso, ya nos quedamos con el EBIT, ¿no es cierto? Y de ahí ya vamos jugando con los otros factores que nos van a ir afectando a nuestro flujo de dinero, ¿ok? Entonces, hasta ahí nosotros sabemos que va a tener un impacto financiero la depreciación y la amortización, sobre todo en la parte de rentabilidad. ¿Ok? Porque la rentabilidad, si yo pago más impuestos, significa que yo le estoy dando más dinero al gobierno y ese dinero probablemente me hubiera podido servir mejor a mí, ya que yo lo que estoy buscando es crear valor, ¿cierto?
no digo que hay que evadir impuestos ni nada de esa situación. Dígame, Ricardo. Inge, una consulta. O Dígame. sea, sería bueno incluir dentro o sea, de los activos, muchos activos fijos. Por ejemplo, eso le comentaba la otra vez donde yo trabajo. ¿Ya? Ya, hay una parte que dice la Contraloría porque es una compañía mixta y tiene el 70% es del Estado y el 30% público. Hay una Ya. parte en la Contraloría que dice que los activos fijos comienzan desde los que tienen valor de 100 para arriba. Entonces, como yo ingreso los bienes, comienzo a ingresar los bienes que tienen que tener una durabilidad de más de un año. Ese es el concepto. Entonces, o sea, Ya, ahorita les ponen ahí entiendo por doble qué plazo, ingresan, ¿no? mayor a un año de vida útil y 100.000 No, de... $100. $100. Y sí, $100 y mayor a un año de vida útil. Entonces, Ya. yo ingreso eso y, por ejemplo, una computadora o cualquier cuestión que dure más de un año y valga $100, lo ingresan como activo fijo. Entonces deprecian de todo eso, entonces bajan, pienso yo, los impuestos con eso y como una estrategia. Claro que sí, claro que sí. Y no, no tanto es una estrategia, sino es un concepto que tiene la contabilidad y sobre todo la parte de atención tributaria por parte de las organizaciones. Porque si te pones a pensar, una silla de las que se utilizan en escritorio no vale más de 125 $150, ¿no es cierto? Cumple el criterio del primero que menciona Ricardo, que es que tenga un valor de $100 o más, ¿ok? Otro criterio que cumple dentro de esto, la silla nos irá a durar solamente un año. No, pues sí dura más de un año. Ya, ¿no es cierto? La silla sobre la que están sentados, ¿cuántos años creen que tiene? La Mm, mía yo ya la tengo unos 2 o 3 y está impecable, que sí hice una buena compra. Pero no me va a durar toda la vida y no creo que luego de unos 3 años siga sentado sobre la misma silla, ¿no es cierto? Por eso existen periodos y tipos de amortización dependiendo de los activos, ¿ok? El día de hoy vamos a analizar uno en relación a eso. Pero existen muchos más de este tipo de métodos de amortización. Eso tenían que haberlo visto también me parece que es en Análisis Financiero 2 si es que no lo están viendo ahora, con la ingeniera Marcia. ¿Sí lo han visto? ¿No? Bueno, muy bien, no hay ningún problema. Es igual, leyendo se entiende y sobre todo son métodos, ¿ok? Hay métodos lineales, métodos ponderados, etcétera, que nos van a ir determinando cómo vamos a nosotros ir amortizando, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, otro de los valores que afectan mucho esto es el valor empresarial, porque estos conceptos afectan la valoración de la empresa y su capacidad para generar efectivo a largo plazo. Entre estos factores que yo les mencionaba, por ejemplo, la parte de tecnología dentro de las instituciones, me parece que tiene una vida útil entre 3 a 5 años, mientras que un edificio no lo vamos a estar cambiando cada 3 años o lo vamos a depreciar para el quinto año, porque un edificio sí tiene una vida útil mucho más larga, superior a los 20 años, etcétera, dependiendo cómo lo vayamos depreciando también, ¿ok? Y amortizando. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para poder determinar la factibilidad de la organización? Tenemos que hacer una tabla en la cual nosotros presupuestemos nuestros ingresos y nuestros gastos. La diferencia entre los ingresos y gastos nos va a dar nuestro flujo de efectivo. Y este flujo de efectivo vamos a tener que proyectarlo para varios años y estos valores que nos van a dar anualmente tenemos que traerlos a valor presente por el principio del valor de dinero en el tiempo. ¿Quién me menciona qué es el valor del dinero en el tiempo? A ver, vamos, no están muy participativos, entonces. Se refiere a la inflación, capaz, que con el tiempo va perdiendo valor el dinero, Sí, también va por ahí. o ¿Quién con lo que pagan más? los bancos con el tiempo. Ya. Andrea Feijó, ¿qué entiende por valor de dinero en el tiempo?
Eso es matemática financiera de tercer semestre, me parece que tuvieron ustedes, ¿no es cierto? Vamos, chicos, no me hagan ir a preguntarle al profe qué les enseñó. Andrea, ¿responde o no responde? Buenas noches, señor. ¿Me puede, ¿Qué repetir es la el valor pregunta? del dinero en el tiempo? ¿Qué es el valor en el dinero en el tiempo? Sí, ¿a qué se refiere? No, continuemos. Vamos, Mariuxi, ¿me ayuda, por favor? ¿Qué entiende usted por valor del dinero en el tiempo? Papito, Es sería que una cierta cantidad de dinero va cambiando se va teniendo un valor diferente, momentos o al pasar del tiempo, cambiando su. ¿Ya? Celi, ¿qué entiende usted, señorita, por valor de dinero en el tiempo? que, que el dinero vale algo hoy y mañana puede aumentar. Mañana puede aumentar. ¿Ya? ¿Alguien más? Se puede referir, ingeniero, a la moneda que no es, por ejemplo, podemos poner un ejemplo con Perú, que digamos a veces está alta, a veces sube y a veces baja, es decir, no es constante el valor de la moneda. Sí, pero no lo veamos tanto desde el punto de intercambio de divisas. Creo que lo entendí eso. Pero sí es que los valores se van afectando. ¿Ok, Claudia? Y de ahí María José. Sí, bien dice usted que lo vimos en matemáticas financieras, aplicábamos una fórmula para, de alguna manera, determinar que el mismo valor actualmente no va a tener el mismo valor el dinero actualmente, ¿no? Aplicábamos la fórmula del valor presente, que ese valor no va a tener el mismo costo, podríamos decir, a futuro. Entonces tenía que ver allí el tema del rédito, el tema del tiempo para el que analicemos. Entonces sacábamos, me acuerdo, la fórmula de valor presente, necesitábamos también tener el rédito, el periodo, para poder determinar el valor futuro. Ya, muy bien, continúe María José. ¿Sí me escucha ahí? Sí. Quizás podría ser alguna entrada de dinero que a futuro se pueda convertir en una inversión Ya, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? o pueda generar una inversión. Ya, vamos por ahí. Díganme el nombre de un artista que les guste bastantísimo ahorita. Si les digo Bad Bunny, me endrezan la mano toditos, ¿no es cierto? Así que me voy a ir por Manuel Medrano. A ver, imaginemos que el disco de Manuel Medrano vale $100, ¿ok? Al valor actual. Y resulta que actualmente yo no tengo esos $100 y voy a comenzar a ahorrar para comprármelo este disco a final del año, ¿ok? Entonces llega a final del año y yo voy con mis $100 a la disquera a quererlo comprar este disco. Imaginemos que no existe Spotify ni nada de estas cosas que hacen que mi ejemplo no sirva para nada. Pero imaginemos que estamos así. Vamos a la disquera y llegábamos con $100 y le digo, deme por favor el disco de Manuel Medrano. Y ella me dice, perfecto, son $110. ¿Qué pasó? ¿Por qué la misma cosa, lo mismo, exactamente lo mismo, que en un principio valía 100, ahora vale 110? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es porque el poder adquisitivo del dinero puede ir variando su valor, es decir, puede ir cambiando la capacidad de adquirir cierto tipo de bienes y servicios en relación a varios factores. Es por eso que los flujos de dinero que nosotros vayamos presupuestando en el futuro tenemos que traerlos a valor presente para determinar actualmente cuánto vale nuestro proyecto y si es factible o no. ¿Me hice entender? Ya. ¿Qué puede hacer variar este tipo de valores? Entre estos puede hacerlo variar la inflación. La inflación es un tipo
a mí me gusta considerarlo como un impuesto nato por naturaleza que hace que el dinero pierda valor y que las cosas pueden ir subiendo de precio, ¿ok? Entre estos también está el cambio de la oferta y la demanda, etcétera, valores, políticas económicas y demás. Son un montón de valores económicos que pueden afectar a que los precios cambien, que el poder adquisitivo de las monedas cambie. Por eso, entre los diferentes valores que nosotros vamos a generar a lo largo de nuestro proyecto, tenemos que traerlos a valor presente porque tenemos que validarlos nosotros actualmente. Porque yo no sé en un año si es que mis $100 van a poder adquirir lo mismo que adquieren ahora y probablemente no. Y por ende, los valores futuros que yo estoy proyectando, tengo que traerlos a valor presente con una tasa de rendimiento, ¿cierto? Con una tasa de rendimiento mínimo que tuvieran que exigir. Otro ejemplo de esto es lo relacionado a qué pasa si es que mi proyecto no tiene el rendimiento esperado. Imaginamos que nuestro proyecto de emprendimiento vemos que sí tiene un rendimiento, tiene rentabilidad y tiene una rentabilidad del 7%. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ganar ese 7%? Tengo que poner en marcha mi proyecto. Me voy al ejemplo del proyecto de Claudia. Tienen una empresa de servicios de limpieza. Esta empresa de servicios de limpieza dice que al año va a ganar el 7% de rédito, van a tener el 7% de rentabilidad sobre los activos que tengan y rentabilidad sobre el patrimonio similar. Ok, vamos por esa parte. ¿Qué sucede? Y tomaría yo en realidad la opción de dar para ejecutorio ese plan, o sea, lo ejecutaría. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo ejecutarían o no? Levántenme la mano, por favor, ¿quién sí ejecutaría ese plan? Ganando el 7%. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué no lo ejecutaríamos? Porque si nos vamos a una cooperativa de ahorro y crédito, tienen tasas superiores, ¿no es cierto? Que nos pueden ofrecer más rendimiento. Y para yo estar invirtiendo en un proyecto que me va a rendir un 7%, prefiero invertir todo ese dinero que tenía predispuesto como inversión inicial y enfocarlo en otro activo financiero que me pueda rendir más y sobre todo sin estar yo en la disyuntiva del costo-beneficio. ¿Por qué? Porque para ganarme ese 7% tengo que trabajar todos los días, tengo que dedicar mi tiempo, tengo que dejar de hacer otras situaciones, por ende ya entra también el costo de oportunidad para que se pueda dar eso. ¿Qué pasa si yo netamente tomo ese dinero y lo pongo en este activo financiero que me va a rendir el 8% sin hacer nada? Ya estoy ganando un 1% más. Tenemos que tener presente este tipo de tasas. ¿Por qué? Porque este tipo de tasa yo lo voy a recomendar para que ustedes puedan actualizar cada uno de sus flujos de efectivo. En la siguiente clase nosotros vamos a analizar lo que es el BAN y el TIR, para de esta forma ustedes puedan determinar, aunque ya lo han de haber visto también en matemáticas financieras, si hablaron de la actualización de flujos de dinero, eh, es traer a valor presente con el valor actual neto cada uno de estos valores. Por eso se necesita el valor del flujo de efectivo del año que estamos analizando, la tasa de interés que nos va a servir para actualizar los flujos de efectivo y el periodo que vamos a estar trayendo, el periodo que vamos a estar trayéndolo a valor presente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se elabora un presupuesto de ingresos y gastos? Tenemos que hacer un análisis histórico de los patrones, de los ingresos, etcétera. Como nosotros no tenemos un análisis histórico de lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer va a estar relacionado a supuestos de proyección. Voy a proyectar mis ingresos, voy a proyectar mis gastos, voy a proyectar mis impuestos, voy a proyectar mis costos financieros. Dense cuenta que ustedes, como están proponiendo una estructura económica, también tienen que obtener la estructura financiera que va a poder sustentar esta estructura económica. O sea, es decir, ¿de dónde van a salir mis fondos? Y esos fondos van a tener un costo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dinero no me lo va a prestar el banco gratis, siempre me va a cobrar una tasa de interés que es lo que te cobra por utilizar sus fondos, ¿ok? Luego de esto tienes las proyecciones financieras que también estábamos viendo y la aprobación y seguimiento, que es bueno, esto ya es dentro de la parte directiva, ¿ok? Ahora, ¿para qué nos sirve el flujo de caja? En esta parte nosotros como factibilidad de proyectos de inversión
vamos a tener que tomar decisiones financieras. Este proyecto, esta factibilidad financiera nos va a ayudar a determinar, dígame María José. Una pregunta, Inge. Por ejemplo, hablando esto del capital y de ver si es rentable o no. Por ejemplo, si la empresa tiene digamos que al total ya al hacer el análisis de cuánto necesito invertir en el proyecto, digamos de unos $100,000. Y ¿Ya? el capital que presenta, el capital propio que presentan los socios son, digamos, de unos 30 y de ¿Ya? inversión invierten lo demás, los 70. ¿Ya? En este caso, Los, ahí, los ¿cómo 70 nosotros, tienen cuánto? sí, cómo haríamos nosotros ahí para determinar o decirles qué les conviene mejor, si es mejor hacerlo así o cómo lo analizaríamos y lo interpretaríamos para poder nosotros continuar con el estudio? Ya, usted tiene que generar una propuesta en la cual usted va a establecer lo que se llama, lo que usted me está preguntando, se llama costo de capital promedio ponderado. ¿Por qué? Porque el 70% de la estructura, si se acuerdan el ejemplo que les hice anteriormente, el 70% tiene este costo. El banco les va a cobrar qué sé yo, el 7% por ese 70%, ¿ok? Entonces, esos $70,000 van a tener un costo del 7% anual por la cantidad de años que ustedes lo vayan a tener en cuenta el proyecto. Y el otro 30% se lo determina a través del KPM. El KPM es el Capital Asset Pricing Model, que es a ver, en breves rasgos, para explicarlo brevemente, porque eso es en otra clase que lo vamos a ver, el costo de capital promedio ponderado nos determina cuánto los inversionistas tendrían que aceptar por eso, por esa inversión. Por ende, se tiene la rentabilidad libre de riesgos ahí como referencia y la rentabilidad de mercado. Si ustedes, a ver, son inversionistas y yo les vengo a proponer un proyecto inmobiliario, los proyectos inmobiliarios normalmente tienen un rendimiento entre el 25 y el 30% sobre la inversión. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? A ver, Carlos me está ofreciendo este proyecto eh, y me dice que me quiere pagar el 20%. Entonces, ustedes como ya son administradores financieros, prácticamente ya se van a graduar, van a analizar el mercado y dicen, no, pero la rentabilidad del mercado me dice que los proyectos de inversión están entre 25 y 30. Es decir, que yo voy a hablar con Carlos y le voy a decir, mira, la rentabilidad del mercado está en eso, así que yo te presto eso con la esperanza de que sea esa mi rentabilidad, ¿ok? Entonces, como inversionista, tú también tienes la opción, pues, de tomar el riesgo, porque eso es lo que se utiliza para calcular el costo de capital del inversionista, es el riesgo que está dispuesto a correr con su dinero. ¿Ok? ¿Te respondí, María José? La suma de esos dos, del financiamiento del banco y el costo del financiamiento del rendimiento esperado por el accionista, ese es tu costo de capital. Y ese sería el valor con el cual tú tienes que actualizar tus flujos de efectivo para traerlos a valor presente. Porque cada flujo de efectivo tendría que responder por lo menos a esa tasa de interés para ser validado como un flujo bueno. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Te estuvo claro? Ya para la próxima clase, ya con ejemplitos, ya hemos de entender. Con ejercicio. Muy bien, pero ya les dejo ahí la incertidumbre para que vayan analizando, ¿ok? Entonces, dentro del flujo del que nosotros vamos a hacer, tenemos que tener tres flujos, ¿no es cierto?, presentes. Normalmente en el flujo de caja libre se tiene en cuenta el flujo operativo que representa cuánto el negocio está generando de las actividades ordinarias de la empresa. Si su empresa se dedica a la limpieza, ¿cuánto estoy ganando yo de limpiar? ¿Cuánto estoy ganando yo de mis actividades normales que tiene mi organización? Que si soy la empresa que vende helados, ¿cuánto estoy ganando de lo que estoy vendiendo helados? ¿Cuánto estoy ganando de la distribución de los helados? ¿Ok? Si soy una empresa, veía otra que era una academia de básquet, ¿cuánto estoy ganando yo de dar mis servicios como preparador de jugadores de básquet? Dentro de por todo lo que esté relacionado a ingresos con su portafolio de productos, ¿ok? Si ustedes dicen que en la empresa que va a dar servicios de academia de básquet dan
clases de básquet, dan asesoramiento médico, deportivo, dan asesoramiento nutricional, pues esos tres son sus actividades ordinarias, ¿ok? Y todo lo relacionado a las actividades ordinarias es su flujo operativo. ¿Qué es el flujo operativo? Pues ya es todos los ingresos menos todo lo que tuve que gastar para generar ese ingreso. ¿Estamos claros? Flujo de inversión, y esto ya lo vemos en los flujos de efectivo, la inversión nos da cuando yo hago inversiones en activos fijos o cuando invertí también en otro tipo de productos que son parte de la empresa. Por ejemplo, si yo compré acciones de la favorita y estas acciones me están pagando dividendos, son flujos que provienen también de la inversión. ¿Ok? Y flujos del financiamiento, lo que tiene que ver relacionado a la deuda. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de la estructura de un flujo de caja libre. Bueno, si no nos alcanzan los 10 minutitos, seguimos analizándolo en la siguiente clase y empezamos con el resto de finanzas corporativas, ¿ok? Muy bien, chicos. A ver, entonces yo les he cargado un recurso en el EVA que se llama inversiones. ¿Me confirman que puedan ver la parte de inversiones? Ahí estamos, ¿no es cierto? Un inversionista ha venido analizando la idea de montar una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de un modelo de zapatos deportivos. El inversionista desea conocer la rentabilidad del proyecto, es decir, él va a hacer la factibilidad financiera del proyecto para determinar si es que en realidad vale o no vale la pena invertir acá. Y desea, y después de realizados los estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero, se obtuvieran los siguientes resultados. Dice que sí existe una demanda insatisfecha. ¿Todos sus proyectos tienen demanda insatisfecha, sí o no? Ya, correcto. ¿Se han realizado las proyecciones de la demanda del producto, sí o no? Claro, porque con esto ustedes van a ir determinando cuánta demanda tienen que atender y con eso van a poner el tamaño, la tecnología y la localización de su planta, ¿no es cierto? En caso de ser una empresa de productos y si es de servicios, como lo es la Academia de Básquet, pues obviamente tienen que tener presente que no es lo mismo meter 100 alumnos, 100 estudiantes en una cancha que ir poniendo 25 por cancha y dependiendo de eso van a ir teniendo van a determinar el tamaño que necesitan para su organización, ¿no es cierto? Para que todo pueda funcionar. Dice aquí que se pudo obtener una demanda proyectada de 1.200 unidades por año, es decir, 1.200 pares de zapatos que permanecerán constantes durante los primeros 5 años. Otra cosa que quiero que quede claro es que dentro del proyecto de inversión, quiero que hagan sus proyecciones para 5 años. Y en el año quinto tienen que tomar una decisión, si es que el proyecto sigue o se termina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos los flujos de caja, tenemos que evaluar si es que es un proyecto que ya se va a finiquitar en el año 5, ya que si se finiquita, nosotros tenemos que deshacernos de los activos fijos y tenemos que rematar toda esa parte, venderlos para generar más rédito. Y si es que sigue ese proyecto, tenemos que establecer una tasa de crecimiento mínima, una tasa de crecimiento que nos permita tener un valor constante del proyecto y ese valor del proyecto, el valor terminal se le llama, vamos a tenerlo que traer también a valor presente. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver con la práctica, es bastante sencillo. Ahora, ¿cuál va a ser la inversión inicial? Dice que en este caso va a ser con recursos propios, es decir, no tiene deuda. Por ende, ya se ha determinado lo siguiente, y esto es lo que tienen que ustedes determinar. Valor inicial, vamos a hacerlo al ejemplo, pero ustedes ya van a irlo determinando en relación a sus proyectos. Terrenos dice que va a gastar 10 millones. Maquinarias y equipos, 25 millones. Capital de trabajo, 8 millones. Total de inversión inicial son 43 millones. La suma de estos tres de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el desembolso inicial que yo tengo que hacer para que se pueda dar el proyecto? Son 43 millones de unidades monetarias, ¿ok? Gastos operacionales al año, dice que va a ser 3 millones. La vida útil de la maquinaria y equipos dice que son de 10 años. Entonces ya tienen que irse determinando este tipo de factores para que los vayan apegando a lo que ustedes tienen que calcular. Tasa de impuestos del 35%. Ustedes también van a utilizar la tasa de impuestos de Ecuador.
La inflación estimada para el año es del 6% anual, es decir, que todos los precios cada año van a irse inflando 6%. Por ende, nuestra tasa para actualizar los flujos de efectivo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Del 6 mismo anual sería. El 6 mismo anual, pues que es lo mínimo que tiene que rendir el, el proyecto para que, en el caso que yo les di de los discos que quería comprar de Manuel Medrano, mi dinero hubiera tenido que rendir por lo menos ese 10% que fue la inflación, esos $10 que no me alcanzó, para que yo pueda haber adquirido ese, ese bien, ese disco, ¿no es cierto? Entonces, el horizonte de evaluación 5 años, esto es lo que normalmente se recomienda, tanto en valoración de empresas como en valoración de inversiones. No hay que desestimar que una empresa también es una inversión, ¿cierto? Funciona tal cual una inversión, es una inversión inicial que va a generar flujos de efectivo a lo largo de los años y estos flujos de efectivo tenemos que traerlos a valor presente. ¿Ok? El inversionista dice que tiene una tasa de oportunidad del 30% anual. Él dice que tiene otras inversiones, tasa de oportunidad del 30% anual, es decir, que tiene otra oportunidad de inversión que le rinde el 30%. Es decir, que si este proyecto me rinde más del 30% anual con la tasa interna de retorno, yo voy a poder invertir en este proyecto, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, costos fijos también se van poniendo aquí. Todo esto nace de la estructura de costos que ya están dentro del índice de contenidos. De 8.000 al año, costo unitario total 20.000, precio de venta unitario 40.000. Y ya tienen que ir ustedes a raíz del estudio de costos, le van a generar costo fijo, costo unitario total y precio de venta unitario. ¿Ok? Y para medir la rentabilidad del proyecto, se requiere conocer esta información. La inversión inicial requerida para que el proyecto entre en operación la tenemos. El horizonte de evaluación del proyecto lo tenemos, 5 años. El valor de rescate del proyecto, es decir, al final lo que yo les mencionaba, si vamos a liquidar todo o vamos a continuar con el proyecto. Y los flujos netos de efectivo, la diferencia entre los ingresos y los gastos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a, dentro de nuestros cálculos que nosotros tenemos que obtener la depreciación, ¿sí o no? Ya, el método que yo les recomiendo para estos 5 años, yo quiero que hagan la depreciación en línea recta. ¿Qué es la depreciación en línea recta? Toman el valor de la maquinaria y lo dividen para la cantidad de años de vida útil que tiene su maquinaria, que en este caso son 10. Por ende, ustedes van a tener una depreciación anual de 2.500.000 unidades monetarias en base a este ejemplo. Ustedes en base a sus proyectos ya se podrán ir imaginando. Hasta ahí, chicos. ¿Estamos claros? Muy bien. El valor de rescate. Aquí, por ejemplo, dice que ellos van a vender las máquinas que tienen toda esa parte. Entonces dice que el valor de venta de activos fijos es de 15 millones. El valor en libros de eso, o sea, contablemente estaba en 12.500.000. ¿Cuál es la ganancia ocasional? Si valía contablemente 12 millones y yo lo vendí por 15, tuve una ganancia de 2,5 millones. Pero esta ganancia tiene que pagar impuestos, ¿ok? Porque estoy generando beneficios. Entonces, pago yo estos impuestos y el valor de rescate después de impuestos va a ser 14.125.000. Ese valor que se va a dar en el último año del periodo, en el año 5, tengo que traerlo a valor presente, ¿sí o no? Está en el año 5 y yo estoy en el año presente. ¿Será que puedo tomarlo ese valor como 14.125.000? No. ¿Por qué? Porque tengo que traerlo a valor presente, actualizando ese valor para que pueda rendirme y tener el valor real presente neto de este valor de aquí. Listo, chicos, hasta ahí.